Bien, bienvenidos nuevamente al Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, a estas pláticas de los miércoles, donde ahora el profesor invitado es el profesor Miguel Antonio Aranda. Bueno, entre sus estudios académicos destacan que es ingeniero en comunicaciones y electrónica por la Universidad de Guadalajara, docente de inglés como segunda lengua por la Universidad de Cambridge. Estudios y experiencia en cosmología, ha cursado cursos avanzados con la maestra Pompeya Quintero y Francisco Javier Rosas, participación en las conferencias de Júpiter y Saturno con Liz Green, famosa escritora de libros astrológicos, y Stefan Arroyo, otra persona también de punta dentro de lo que es la astrología, y ha participado como ponente y tallerista en más de 30 simposios nacionales e internacionales. También ha participado dando cursos de apoyo en diversas ciudades y áreas de la red GPU desde 1979 a la fecha. Y bueno, pues el profesor Miguel es también consultor y asesor de temas de cosmología desde el año 1985 a la fecha. Y actualmente está trabajando en el concepto de coaching astrológico, práctica que nos dio muy interesante ahora que estuvimos en el simposio de Veracruz, todo un éxito. Pues Miguel, muchísimas gracias por tu participación y él estará platicándonos del signo de Acuario y su mitología. Gracias nuevamente, Miguel, y bienvenido. Adelante. Gracias, muy buenas tardes. Bien, pues aquí iniciando con esta plática. Como sucede siempre con Acuario, algo fuera de lugar, de acuerdo con el orden que llevamos, hoy nos tocaría precisamente el signo anterior, nos tocaría Capricornio, pero bueno, Acuario siempre tiene que ser excéntrico de alguna forma, tiene que hacer las cosas fuera de lo convencional, y bueno, nos tocó adelantar esta plática del signo de Acuario precisamente porque así dieron las circunstancias, no fue algo programado, simplemente así se dio. Y bien, para no perder la esencia acuariana, pues estamos haciendo las cosas adelantadas a su tiempo, como sucede con Acuario, ¿no? En esta ocasión, y por primera vez en las pláticas que he dado de la mitología de diferentes signos, decidí utilizar esta lámina de Jofra, estuvieron muy de moda ya por los años 70, 80, principios de los 80, si mal no recuerdo. Es la primera vez que utilizo estas láminas, me parecen muy simbólicas. Aquí encontramos el famoso Ganimedes, que es la forma correcta de pronunciar el nombre del aguador, Ganimedes. Pero lo encontramos con una persona ya un poquito más crecida, no es el adolescente que nos muestran los mitos tradicionales, y es un personaje, pues dijéramos, un adulto joven, ya con su cabello y su barba bastante crecidas. Ya veremos cuando lleguemos a la parte del mito griego, cómo Ganimedes es un jovencito, imberbe aún, es muy pequeño. Vemos también este aguador vaciando su líquido, no podemos llamar de que sea agua, ya veremos qué sucede con el mito como avancemos en la plática sobre 7 lotos. Y en 3 niveles, eso me parece interesante, que al menos podemos ver 3 o 4 niveles cómo va cayendo este fluido, uno muy bajo que prácticamente toma contacto con los 7 lotos, después otro intermedio un poquito más arriba y dos muy claramente en el camino de bajadas, vemos ahí como 4 niveles, indicando tal vez en cierta forma, por querer interpretar un poquito la lámina de Jofra, que se trata de que el aguador va a vertir su influencia, su líquido, su agua o lo que se le quiera nombrar a esto que está saliendo del cántaro, en diferentes niveles, desde el nivel más denso, más bajo, nos está nutriendo precisamente a estas flores que están en contacto con la tierra. Después en otro nivel algo más vago, que a veces podríamos medio no definirlo del todo bien en la lámina, pero que aparece ahí un poquito más arriba del nivel de los lotos. Y dos muy claros que ya son la parte superior, tal vez hablando de cómo la influencia se manifiesta en todos los niveles de la creación, el nivel físico, pasando por el energético, el mental e incluso el espiritual. Otra cosa interesante de esta lámina es la presencia de esta calavera con la boca abierta y que a través de la cual atraviesa este sendero
que es formado también por en cierta forma por la corriente de este fluido que está soltando el aguador. Y vemos lo que parece ser un personaje que va caminando por el sendero, cruzando precisamente esa área, ese umbral, representado por esta calavera, indicando pues la necesidad del contacto con lo que es el término, lo que es el fin, lo que es la muerte, que de alguna manera se relaciona con el antiguo regente de Acuario, que es Saturno, que lo encontramos arriba a la derecha, mientras que Urano lo encontramos arriba a la izquierda. Ese sol, dijéramos, parece ser un sol frío, parece ser un sol eh, raro, muy típico de la parte de Acuario, pues el sol en Acuario no es un sol cálido, es el sol de invierno, que sabemos no alcanza a calentar el entorno, aunque sí quema muchas veces. Entonces vemos esa característica del sol allá en el cielo. Y bueno, la necesidad de la transmutación de la muerte. De todos modos, el mito de Urano está relacionado con muertes, está relacionado con Saturno también, con términos. No hay una muerte específica en el mito de Urano, puesto que Urano es Dios y no puede morir, pero de alguna manera termina su ciclo también. Pues bueno, algunos simbolismos que encuentro pues en esta hermosa lámina, y vamos a dar inicio pues a nuestras diapositivas, dándole un poquito al tema mitológico del aguador celeste. ¿Por qué es aguador? ¿Por qué se ha confundido esta visión de un signo de aire con el elemento agua o con una persona que está soltando algún líquido? Vamos a iniciar, y vamos a iniciar con el origen. Acuario es una de las constelaciones más antiguas que registra las culturas a lo largo del mundo. Ya los babilonios en sus catálogos ya la indicaban ahí y representaba para ellos al dios Ea. Este dios cuya etimología quiere decir precisamente el señor del agua, ahorita lo vamos a ver. Acuario es esta serie de estrellas que podemos ver aquí, que pudiéramos decir o suponer se trata de una figura antropomórfica, pero son estrellas muy tenues, muy ligeras, no son estrellas muy claras en el cielo, y esa figura antropomórfica, por llamarla de alguna forma, parece estar deteniendo algo en un brazo, en el extremo de un brazo, y de ese algo, de ese recipiente, parece estar derramando algo más. Entonces, de ahí es donde surge esta idea de un aguador en esta constelación, que decíamos ya los antiguos determinaban como el dios Ea o Enki, ya lo veremos un poquito más adelante en estas mitologías antiguas. Una cosa interesante de de esta constelación es que su estrella principal, sabemos que las 4 constelaciones que representan los signos fijos en el zodíaco, se representan por 4 estrellas brillantes, y vemos que en Acuario no hay estrellas brillantes. De hecho, la estrella que representa Acuario no está en la constelación de Acuario, sino en la constelación del pez austral, porque Acuario no tiene estrellas importantes. Su estrella alfa no es tan relevante, no es tan brillante. Es la que se encontraría por ahí en lo que sería más o menos el cuello o el hombro, donde surge el brazo, la parte superior, pasando un poquito hacia la derecha del rombo, que representaría un poquito el rostro, la cabeza del aguador. Pues ahí encontramos la estrella alfa, que no es muy brillante, no es muy notoria en el cielo. Y como decíamos, esta constelación pues se ha representado tradicionalmente como un hombre joven que vierte algo, se puede decir que es agua, o, o como dicen algunos de los mitos antiguos, está derramando néctar de una ánfora en la boca del pez austral, el pez del sur, como lo vemos aquí en esta dibujo, en esta constelación, del dibujo de esta constelación, que está representado por este pez austral, Piscis austrinus, y vemos como la estrella más importante, pues, con la que se relaciona la constelación, está en la boca del pez y no en la constelación propia de Acuario, sino en lo que está bajito. Precisamente esta estrellita que está aquí en la boca del pez austral es la que representa la estrella regia de la constelación de Acuario. En fin, empezamos pues con la parte mitológica. Y vemos que el nombre Acuario pues es de origen occidental,
en la astrología babilónica simplemente se representaba por un ánfora, porque se refería a la parte del cielo, llamaba Apsu, que es la parte diluvial, donde caía mucha agua. Por eso se empieza a nombrar como una constelación que representa la caída de agua. Vamos a ver cómo sucedía eso allá en el Medio Oriente en aquellos años. Pero vamos a ver también que en el cielo, esta constelación de Aquarius, como la vemos aquí en la parte ligeramente hacia la derecha de la imagen, abajo de ella exactamente el pez austral, pegadito con Capricornio también un poquito más a la extrema derecha, pero es una zona del cielo donde aparecen muchas constelaciones relacionadas con temas acuáticos, aparecen los peces también, sabemos de Aquarius y de Piscis, tenemos a la ballena o el monstruo marino, Cetus también, y tenemos el río Erídano, que tenemos aquí en la parte inferior izquierda de la imagen. Entonces vemos cómo toda esta zona del cielo está representada por constelaciones que hablan de agua o de animales acuáticos. El propio Capricornio que está reflejado aquí, se trata de una cabra marina, no es una cabra estrictamente, es una cabra que tiene cola de pez, ya lo analizarán la próxima semana cuando se hable un poquito del signo de Capricornio, pero también es parte de la mitología acuática de esta zona del cielo. Entonces, algo curioso que esta zona del cielo toda está reflejada por constelaciones que están relacionadas de una u otra manera con temas acuáticos. Bien, los sumerios también hablaban de que en sus mitos, de que esta constelación provocó una especie de inundación global. El tema del diluvio, que ya aparece desde las mitologías sumerias, en el mito de Utnapishtim, y que él es el encargado un ancestro de Utnapishtim es encargado de realizar precisamente este salvamento, pues, durante el diluvio. Y ya cuando nos encontramos que el mito del diluvio se encuentra en todas las tradiciones antiguas y en diferentes continentes, en América también existen registros de diluvios, ahí en el mito de los 5 soles en América, también hay un sol de agua que es destruido por el agua. Entonces vemos que algo debe haber de cierto, pues, en estas grandes inundaciones en el principio de la humanidad. Y se refería precisamente a esa inundación global en esta parte del año, porque es la época del año en que el sol salía en este signo, salía en esta constelación, entonces las constelaciones estaban un poquito diferentes a como se encuentran hoy con respecto a su posición en el año. Y entonces es el tiempo cuando comenzaba la temporada de lluvias en el Medio Oriente, precisamente esta parte Apsu, que es la parte Acuario, y es por eso que se le va dando ese nombre a esta constelación, porque era cuando había lluvias en aquella región del mundo. Decíamos al principio que en sumerio la palabra Ea significa la casa del agua o el señor del agua, y originalmente esta deidad fue conocida como Enki. Aquí aparecen las deidades de estas antiguas culturas sumerias y vemos cómo todos ellos aparecen con una especie de gorro cónico y el que está en la parte central, esta figura central, se le ven aquí dos corrientes de agua representando los dos grandes ríos de la Mesopotamia. Mesopotamia es una palabra que significa entre dos ríos. Entonces aquí vemos las dos corrientes de agua y vemos inclusive peces nadando dentro de las corrientes de agua y regidas precisamente por este dios Enki, primer dios relacionado con esta parte del cielo, formando parte pues de este mito de los aguadores en la mitología sumeria. Este sello de Hada, aquí vemos el sello completo, aparecen ya 4 días, el anterior solo veíamos 3. De hecho, aparece un quinto que está surgiendo por ahí de una especie de pozo. Entonces, tenemos aquí estos 5 dioses. Enki, decíamos, es el que tiene esas dos corrientes de agua que fluyen de sus hombros, una representando el río Tigris y la otra representando el río Éufrates. Entonces ya vemos pues cómo aquí también estos dioses aparecen con algunas bestias, aparecen con algunos animales, no solo los peces que aparecen ahí, sino también un león aquí a la izquierda, algún animal volador ahí sobre una de las corrientes de agua, y otro parece ser un bovino por aquí entre las piernas del dios Enki. Entonces vemos cómo pues esta época, esta parte del cielo pues representaba época de lluvias para los antiguos sumerios, y ahí viene precisamente la idea de un dios aguador.
En el mito de Enki precisamente se refiere a que ellos vivían en ese paraíso para ellos llamado Dilmun, que después se va a convertir en el famoso paraíso de la Biblia y todos estos otros mitos religiosos. Ellos viven en ese lugar paradisíaco llamado Dilmun con su esposa Ninhursag, y entre ambos tienen una hija, una descendiente llamada Ninsar, pero Ninhursag abandona a Enki, lo deja solo en el paraíso con su hija. Enki desconoce a su hija, no sabe que Ninsar es su hija y la seduce y entonces va a tener otra hija con ella. Sí, o sea, cada vez que Enki es abandonado, pues toma a la hija que queda como consorte y tiene otra hija más. Vemos un mito de cosmogónico, un mito de la creación, en donde a través de 4 niveles va a ir gestando la vida Enki con diferentes diosas, todas ellas hijas de él, pero en las cuales él va teniendo otra hija más, otra descendiente más. Vemos esta relación con otros mitos posteriores, como los mitos griegos, en donde también se casan hermanos, no padres con hijas, pero sí hermanos. ¿Por qué? Porque al principio no había más, o sea, la creación no existía y entonces toda la creación se tiene que hacer con los dioses que va viendo. Pues vemos cómo este principio creador llamado Enki, pues va teniendo descendencia con diferentes manifestaciones de su propia naturaleza, pero originalmente la diosa original es Ninhursag, ese principio femenino original, y posteriormente las demás hijas derivadas de esta misma diosa primigenia, pues van teniendo cada vez más descendencia con el mismo principio masculino. De alguna manera vemos ahí cómo está representando un poco las 4 fases de la luna. Va a tener 4 hijas, con cada una de sus hijas, o sea, primero con su esposa, después con 3 hijas va a tener. Vamos a ver qué pasa con la última. Representaría un poquito las 4 fases de la luna, esas diferentes hijas, esa diferente descendencia femenina, pero Enki uno solo representaría un poco al sol también. Entonces, bueno, no solo vemos un dios aguador, también un dios creador en este primer mito relacionado con la constelación de Acuario en la antigua Sumeria. Entonces, Enki pues tiene otra hija con Ninsar, y esta hija se llama Ninkurra. Pero nuevamente su hija anterior, Ninsar, lo abandona y entonces con Ninkurra vuelve a tener otra hija, ¿sí? Y de esta unión nace Utu. Vemos cómo van surgiendo diferentes manifestaciones de lo femenino y vemos cómo lo femenino es capaz de seguir dando descendencia, seguir dando vida, seguir procreando. Un poquito relacionado con aquella visión y que también incluye cántaros, precisamente la visión hebrea. Ya veremos un poquito más adelante cómo se relaciona, donde un cántaro se derrama sobre el siguiente cántaro y así vemos cómo la cábala va dando origen a toda la formación, ¿verdad? Pero todo derivado precisamente de un origen, de un no manifestado, de acuerdo con la cábala, pero en este caso sería un principio un poquito afino al principio Enki, que es el mismo principio que con diferentes diosas va teniendo más descendencia. Entonces, bien, Ninkurra da luz a Utu y ahí ya llevamos tres hijas. Primero, el primer principio decíamos Ninhursag, la diosa madre, la primera hija Ninsar, segundo principio femenino, la tercera hija Ninkurra, tercer principio femenino, y por último Utu, cuarto principio femenino. Utu no se va a dejar seducir, ¿sí? De hecho, Utu regresa a su, que sería bisabuela más o menos, que va regresando a Ninhursag, y le dice ella que evite las riberas de los ríos porque ahí es donde habita Enki, y ahí es donde puede ella quedar embarazada. Volvemos al tema de la gestación a través de fluidos. Otras versiones en donde dice que Utu sí es preñada, pero Ninhursag le retira todo ese fluido seminal, todo ese posibilidad de fecundación, y siembra ese fluido, lo pone en la tierra para de alguna manera fecundar la tierra. Entonces vemos cómo de alguna manera esos principios femeninos van descendiendo de ser principios muy celestes a ser principios cada vez un poco más densos hasta llegar directamente a esta fecundación de la parte terrestre, cuando Ninhursag retira en este mito el semen
del vientre del vientre de Utu y lo siembra en la tierra. Aquí viene algo muy interesante porque a raíz de este evento, entonces en la tierra empiezan a surgir plantas, 8 plantas, ¿sí? Y Enki se come esas plantas. De alguna manera esas plantas ya llevaban la simiente de él mismo y entonces Enki también queda embarazado. Es una imagen interesante también que poco vemos. Aparecen muy pocas referencias a dioses dando a luz en las mitologías. Sí los hay. Por ejemplo, Zeus pariendo a Minerva de su propio cráneo. No tenemos el género masculino tiene pues un conducto por donde dar a luz la vida, pero sí es capaz de dar vida de acuerdo con estas mitologías de diferente forma. Otro mito en el cual Dionisio, el 2 veces nacido, pues es injertado en el muslo de Zeus para después volver a nacer. Entonces vemos cómo sí aparecen en algunas ocasiones y en algunos mitos dioses embarazados, pero siempre dando a luz en formas atípicas, puesto que no hay un conducto por donde hacerlo en la naturaleza masculina. Por lo tanto, en este caso Enki, pues se inflama, puesto que está embarazado, pero no tiene un conducto por donde expulsar a ese ser que se está gestando dentro de él, entonces se inflama, se enferma, y va a ser precisamente el principio femenino original de Inkursak la que lo ayuda a, a aliviarse. Si no se habla de que él tenga un parto, de que dé a luz algo o alguien, simple y sencillamente le ayuda a desinflamar, lo ayuda a liberar su presión. Y así va el mito después de varias generaciones de dioses. Los mismos dioses inferiores hacen una huelga por no tener los derechos de los dioses mayores, y entonces los dioses deciden crear seres humanos para que sean sirvientes, ya que los pequeños dioses no quieren servir a los dioses mayores. Y así concluye el mito de Enki, en que él es uno de sus descendientes, precisamente este famoso Utnapishtim, y entonces Enki le dice a Utnapishtim que elabore un arca para salvar a los humanos del diluvio. Nos vemos cómo al final vuelve a aparecer la imagen de, de las aguas, esta imagen diluvial que era primigeniamente relacionada con el dios Enki. Termina el mito también en que él mismo, a través de su descendencia, salva a los seres humanos del diluvio, de acuerdo con el mito mesopotámico, el mito sumerio y acadio, pues de aquellas culturas de la antigua Mesopotamia. Bien, eso es lo que nos dice un poquito esta parte del mito. También decíamos al principio que los babilonios, ya una cultura posterior de esta misma zona, representaban una urna que se derramaba este signo y lo identificaban nuevamente con las lluvias que caían en ese mes del año. ¿Sí? Y así relacionaba al sol en Acuario con ese periodo de la maldición de la lluvia, porque había demasiada lluvia en una parte que por sí es bastante fértil, la famosa media luna fértil, el Medio Oriente, donde surgen estas culturas. Entonces el exceso de lluvia pues sí se consideraba pues una maldición y era característica de esta parte del año. Bien, ya en otra cultura también de esta zona, el dios Acadio, el dios, el signo, la constelación de Acuario era representada por el dios Ramán, que era el dios de la tormenta. No solo vemos ahí dioses de lluvia, también dioses destructores. Ya no es una lluvia simplemente fértil, también es una lluvia destructora. Entonces vemos aquí esas caras originales de este signo desde la antigüedad. Ya lo veremos más adelante como dios de la tormenta en otras culturas también. Pero pasemos ahora, bueno, vamos a terminar con el nombre que le dieron posteriormente. Esto fue al principio relacionado con el calendario y con las primeras visiones de la constelación. Más adelante, ya el signo propiamente fue llamado Gula, que significa el grande o la grande, y que se corresponde con el asirio, con la palabra siria K, que es el nombre de una medida de volumen. Esta palabra K posteriormente pasará a los hebreos en forma de Kad, y que significa jarro o tarro o jarra, ¿sí? Presumiblemente en referencia a la urna del acuario, pero también presumiblemente, podría estar representando esos famosos jarros
o cántaros que representan precisamente a la tradición cabalística, ¿no? Conforme se va llenando uno de los céfiros, va derramando su esencia, su energía hacia el siguiente, y de esa manera, a través de diferentes jarros, va llegando hasta el 10º, el Malkut, en la parte inferior del árbol de la vida, en donde tenemos pues la manifestación física. Nos vemos como la idea del cántaro, del recipiente, de ese objeto cuyo sentido, cuyo valor no está propiamente en el recipiente, sino en el vacío que el recipiente genera, porque ese es el sentido del jarro. Nos interesa por el vacío, por lo que puede contener, por el espacio que tiene para contener. Entonces es algo también interesante respecto a esta mitología de los recipientes, de las jarras, y esos espacios vacíos que pueden ser llenados con muchas cosas, y de ahí de famosa polémica entre qué es lo que está derramando el famoso aguador, ¿verdad? Porque su jarro puede contener muchas cosas. Ahora, después de trabajar un poquito con el tema mitológico antiguo en Mesopotamia, pasemos ahora a otra cultura pues contemporánea, dijéramos, en el antiguo Egipto. Ellos habitantes de una tierra totalmente diferente, ahí no había las facilidades del Medio Oriente en cuanto a humedad, en cuanto a lluvias, y tenemos los habitantes de una tierra completamente desértica. Entonces aquí ya no vemos un Dios destructor, no era un Dios de tormentas, ni eran diluvios de lo que se hablaba, era un Dios caritativo que les daba lluvia para sus cultivos y el encargado de volver al río Nilo a su cauce después de su desbordamiento anual. Sabemos que el río Nilo, pues en aquel tiempo se desbordaba, ahora ya no lo hace por efecto de la famosa presa de Asuán que se construyó, pero la del desborde del río Nilo era precisamente lo que hacía Egipto fértil, puesto que dejaba un limo en las orillas y eso les permitía a ellos hasta creo 2, 3 cosechas al año. Entonces era una bendición, pues, ese desborde del río Nilo. Y había un Dios que regresaba las cosas a su lugar, que vemos aquí con una imagen de un Dios algo obeso y con piel azul, también aparece con piel verde. En algunas otras representaciones vamos a conocer a este Dios, Dios del Nilo, ¿sí? Se decía que esta inundación anual pues era la llegada del Dios Api. Y como decíamos, la inundación proporcionaba ese suelo fértil en una zona que de otra manera sea completamente desértica. Así que Api representaba la fertilidad. Ustedes observan, aquí lo podemos ver con el vientre sobresaliente, pero también alcanzamos a ver un pecho femenino. Ahí cerca de la axila, en el dibujo, se observa esta parte que era característica del dios Api, que era un hombre mayor, pero con vientre abultado y pechos femeninos. También se le representaba con una barba postiza y con su tono azul que ya decíamos. Aquí lo vemos más claro en esta representación de una escultura estilo egipcio, especie de bajorrelieve, donde se le ve nuevamente, dijéramos, el exceso de grasa, la barriga, y se le ve también el pecho. Entonces se representaba como un anciano con pechos de mujer, anciano para reflejar su sabiduría, y los pechos para representar su capacidad creativa, su fertilidad. Por eso se supone que así se representaba este Dios, como un Dios benevolente, un Dios que ayudaba a la prosperidad, no solo alimenticia, sino también cultural en la ribera del Nilo. A veces se le consideraba también el padre de los dioses, un dios muy antiguo, se le consideraba cariñoso y que ayudaba a mantener el famoso Mat. El Mat es el equilibrio del cosmos y es una consideración del mundo como un sistema ordenado y armonioso. Entonces, vemos cómo el hecho de que las cosas funcionen bien en la cuestión geográfica, pues representa que las cosas están bien también en la cuestión celeste. Vemos que si ellos veían un reflejo de equilibrio, de orden, de armonía en la crecida del Nilo, en la posibilidad de cosechar y tener alimentos, pues también quiere decir que los dioses estaban bien. Entonces el universo pues era un sistema ordenado, era un sistema armonioso, y ese orden también estaba representado por esa diosa Maat con orejas de vaca,
¿sí? Entonces eran una relación por ahí interesante entre estos diferentes dioses. Nuevamente vemos a este dios relacionado con las ánforas, con los recipientes, eh, con estos vasijas que utilizaba él precisamente para inundar al Nilo y después regresar las cosas a su lugar. Sí, como decíamos, a pesar de ser una figura masculina, pues traía barba postiza, sus senos colgantes, su gran estómago representando la fertilidad, su piel azul o verde representando el agua. Nuevamente aquí lo vemos en este bajorrelieve egipcio, mostrando pues este pecho femenino y su prominente barriga. Es un dios interesante, poco andrógino en cierta forma. El tema andrógino es muy interesante en los mitos de Acuario, lo vamos a ver un poquito más adelante con los griegos también. Eh, Aquí vemos pues ya en Egipto ya aparece este antecedente. A menudo también se le representaba llevando ofrendas de comida o vertiendo agua de una ánfora. Nuevamente lo vemos aquí con las ánforas en este relieve egipcio. Nos vemos este dios muy común en esta parte del mundo. Un poquito, no hay más mitología de él más que simplemente el hecho de haber sido protector de los desbordes del Nilo. Ya en la dinastía 19 ya aparecían dos apis, eh, uno frente al otro, sosteniendo y uniendo el tallo de dos plantas que representaban el Alto y el Bajo Egipto. Recordemos pues que había dos Egiptos y que precisamente a raíz de la unificación fue que se logró el gran esplendor de la cultura egipcia cuando se unifican Reino Alto con Reino Bajo, y que uno representado por el buitre y el otro representado por la cobra, y aparecen ambos en las tocados en las coronas, dijéramos, de los antiguos faraones. Ya cuando se unificó aparecían los dos animales en la corona del faraón. Aquí vemos a los dos apis con sus características, su barba postiza, su barriga y demás, amarrando pues estas dos plantas, representando la unión de los dos Egiptos. Bien, vamos a entrar pues a la parte fuerte del mito de Acuario, que es la parte griega precisamente, que es donde tenemos más noticia y que nos refiere a este personaje Ganimedes. Sabemos pues que tradicionalmente se refiere a Acuario como el joven Ganimedes. Aquí lo vemos, como decíamos, a diferencia de la imagen de Jofra en la primera lámina de la presentación de hoy, lo vemos como un joven, muy jovencito. Lo vemos inclusive sin vello, ni vello púbico, ni vello pectoral, ni vello en el rostro. Entonces vemos un jovencito, un héroe troyano, a quien su padre, su padre es, ahorita vamos a ver, es precisamente el que da origen a la leyenda de Troya, pues, bueno, al reino de Troya, mejor dicho, ¿no? La leyenda es posterior, pero la palabra Troya viene precisamente del nombre del papá de Ganimedes. De hecho, vemos que es un mito muy antiguo, es previo inclusive a la parte griega, se refiere precisamente a la parte mitológica, legendaria del origen griego, aquella famosa lucha entre los aqueos y los troyanos, narrada por Homero en su Ilíada. Entonces, vemos que es pues previo inclusive a la parte griega, es una de las deidades más antiguas, como decíamos, es una de las constelaciones más antiguas que se conocen. Entonces era este joven troyano que su padre le encarga la tarea de guardar rebaños en las montañas. Rebaños, esta era una parte de la formación de los antiguos jóvenes en esta parte del mundo. Se les encargaba el cuidado de rebaños en alguna parte de su formación, siendo muy jóvenes, obviamente. Es hijo de Tros, decíamos Tros, de ahí viene la palabra Troya, de este rey Tros. Y ahí Ganimedes pasaba un tiempo exiliado, cuidando rebaños, como lo hacían otros héroes en la juventud, o también representando esta parte rústica o tónica de su educación, donde tenían que estar en contacto con la parte terrestre, junto con algunos amigos y sus tutores. Tónico es una palabra que quiere decir tierra, es griega, es de origen griego, y
la C no se pronuncia, y es precisamente el contacto que debe tener el joven con la parte, dijéramos, terrestre, o sea, el trabajo físico, el trabajo de contacto con la naturaleza y demás, como parte de su formación para posteriormente poder heredar los reinos. Entonces, bien, ahí vivía pues Ganimedes, una experiencia, una vida pues campestre, tranquila, como sucede siempre en las primeras partes de los mitos de los héroes, donde el héroe está viviendo una experiencia de mucha paz, de mucha tranquilidad, de mucho contacto con la naturaleza, pero que inclusive está muy a gusto, porque viene el llamado posterior, y ese llamado es cuando empieza a desarrollarse pues todo el famoso mito del héroe, que es el monomito, dijéramos, el mito que de diferentes formas está representando a todos los héroes de las antiguas mitologías. Era, según los retratos, uno de los mortales más hermosos. Nuevamente vemos aquí la imagen de un joven, bastante joven, bastante adolescente, pero muy bello, según los mitos. Entonces Zeus se enamora de él y lo rapta. Entonces, así es como empieza pues esta parte. Aquí lo vemos junto con Zeus, y vemos que en su mano derecha porta esa jarra característica de su función como, dijéramos, aguador, o como copero, como se le llama, porque servía las copas de los dioses también. Dice el mito que Zeus se convierte en águila. No todos los mitos dicen lo mismo, pero en general esa es la versión más común, que se convierte en águila o en un animal volador, simbolizado eventualmente con la constelación del águila también, allí en el cielo. Toma a Ganimedes, lo lleva al monte Olimpo a convertirse en el copero de los dioses. Vemos que esta imagen muy frecuente en el arte renacentista, pues que usaba mucho los mitos. Aquí vemos a Ganimedes y vemos cómo en todas las imágenes aparece como un joven apenas saliendo de la niñez, un adolescente que es raptado por el águila para ser llevado ante Zeus. Algunos otros mitos dicen que no era Zeus en sí, sino que era simplemente su mascota, y no él en persona. Aquí vemos otra representación, en todas ellas aparece esta imagen del joven. Pues bien, al final de cuentas, el águila se lleva a Ganimedes al Olimpo. Obviamente su padre pues queda muy deprimido porque le han quitado a su hijo, el heredero del trono y demás. Entonces, Zeus decide recompensarlo, pero hay otra versión del mito también que nos dice que no fue Zeus quien lo raptó, sino Eos, ¿sí? Diosa del amanecer, y que era experta en la parte de la belleza masculina, y secuestra a Ganimedes junto con su hermano Titono. Pero después Zeus le roba a Eos a Ganimedes. Al final de cuentas termina como amante de Zeus. Ya lo vemos aquí en las imágenes como pues se ve una relación que no es simplemente de coperos, sino una relación de intimidad, una relación de acercamiento, de que va más allá, decíamos. De hecho se convierte en su amante, y eso es algo que vamos a ver también muy relacionado con el mito de Acuario en las próximas diapositivas. Como decíamos, el padre Tros estaba pues deprimido porque le habían quitado a su hijo, y en compensación Zeus le envía al dios Hermes, el famoso Mercurio, y lo manda con una vid de oro que había sido forjada por Hefesto, y dos caballos que podían correr sobre el agua, dos caballos impresionantes, veloces, dos caballos divinos, y es lo que recibe Tros en compensación, además de saber que su hijo se convertirá en el copero de los dioses. Entonces, ya en el Olimpo, pues Ganimedes se convierte en ese copero divino encargado de servir el néctar y la ambrosía a los dioses. El néctar les daba la inmortalidad, la ambrosía les ofrecía la sabiduría. Entonces, Ganimedes se encarga de hacer esta labor allá en el Olimpo, pero había un problema porque ya había una copera, ya había quien hiciera esta labor. Entonces él de alguna manera llega a usurpar la labor de otra diosa que ya estaba haciendo esto.
¿sí? Y como decimos, al final de cuentas, pues es raptado, ya sea de una forma o de otra, ya sea por Eos, ya sea por Zeus, llega al Olimpo y se encuentra con la ira de la esposa de Zeus, Hera. Era una diosa bastante intensa, bastante poderosa también, pues no estaba conforme con que Zeus tuviera un amante, tuviera a un hombre como amante, y que además le hubiera quitado el puesto a, a esta diosa Hebe, ¿sí? Entonces, Hera estaba enojada por dos cosas y estaba celosa, porque prácticamente Zeus había tomado a Ganimedes como su enamorado, como su amante, y recibiría todos los privilegios de la hija de Hera, que era Hebe, que era diosa de la juventud y que era la encargada de servir el, el néctar y la ambrosía a los dioses. Entonces vemos cómo aquí, pues este joven toma las funciones de un principio femenino. Entonces vemos nuevamente esa cercanía que hay. Lo vimos en el dios Api, lo vimos en Enki, teniendo relaciones con las hijas, de muy cercano pues a la parte femenina, y aquí nuevamente vemos cómo aparecen los dos principios eh, en en este conflicto de intereses, dijéramos, en donde Zeus se lleva a un joven para ocupar el puesto de la diosa Hebe, esta chica diosa de la juventud. Bien, a Zeus obviamente pues no le importaba mucho lo que era, nunca le importó, pero pues era siempre, era la contraparte, era el contrapeso pues en todos los amoríos de Zeus, y este no fue la excepción. Con frecuencia, nos dice el mito, se llevaba a Ganimedes en su águila y siempre con una copa en la mano a sus excursiones. No nos dicen mucho a qué iban las excursiones, pero tampoco es difícil imaginarlo. Entonces ellos se iban a esconder, pues, para vivir su relación. Interesante esto, estas relaciones homosexuales, pues eran frecuentes en la Grecia antigua, o sea, no eran nada raro, eran parte de la formación de los jóvenes, el estar al servicio de personas mayores y tener relaciones con ellos, e incluso era la forma, dijéramos, práctica, la forma práctica en que se hacía un control de natalidad, en el cual el tener un desahogo con otro hombre, pues evitaba precisamente que se poblara demasiado las islas griegas, que por su propia naturaleza geográfica, pues no tenían mucho espacio para mantener una población mayor. Entonces, fue una manera en que los griegos encontraron de controlar la natalidad, y se supone que esta costumbre vendría de los troyanos, precisamente. Y esto, pues, se convirtió en algo común, en algo socialmente aceptado y como parte, pues, de una cultura que obviamente, pues, después de la influencia del catolicismo en Europa, pues se fue, dijéramos, ocultando de alguna forma, no se difundió mucho esta parte de la cultura griega, pero todos aquellos seres o filósofos de los cuales nosotros hemos estudiado y hemos admirado, pues seguramente fueron también personas que tuvieron algún amante homosexual para satisfacer sus necesidades sin necesidad de procrear. Entonces, bien, aquí ya vemos cómo este personaje pues, va apareciendo por aquí en los mitos y refleja mucho también parte de la cultura y la sociedad de la antigua Grecia. ¿Sí? Así, en la poesía de la antigua Grecia, Ganimedes se convierte como el símbolo de ese joven bello, pero también como símbolo del amor homosexual, a veces en contraste con la famosa Helena de Troya, en el papel del símbolo del amor hacia lo femenino por parte de los hombres. Entonces vemos, dijéramos, del amor heterosexual. Entonces vemos cómo pues este símbolo del famoso Ganimedes pues se convierte en un protector, dijéramos, de la relación homosexual. Así es que no tiene por qué extrañarnos tanto ese auge de esta comunidad
en la era de Acuario, pues, puesto que de alguna manera hay un antecedente mitológico de ese tipo de relaciones en en la propia interpretación de lo que es la mitología de Acuario. Nos vemos pues que por eso, pues como parte del Acuario, y a lo mejor cosas que a quienes venimos de una época un poquito más conservadora, dijéramos, pues nos puede parecer algo incómodo tal vez, un poco chocante, pero que al final de cuentas es parte de la manifestación cultural relacionada con este signo también. Entonces, bien, interesante también este punto, este tema. Hay otros personajes, no solo Ganimedes está representando a Acuario, hay otros personajes también en la mitología, la propia mitología griega, que se relacionan con el signo de Acuario. Vamos a ver más mitos a este respecto, ¿sí? Decíamos que ya el mito está relacionado con el propio Homero en su Ilíada, ¿sí? Y otra figura que también se relaciona muchas veces con la constelación de Acuario es este Cécrops o Cécrope primero, rey de Atenas, que sacrificó agua en lugar de vino a los dioses. Cécrope lo vemos aquí como un personaje mitológico con cola de pescado o de serpiente, pues una cola larga, tipo tritón, dijéramos, que es el masculino de las sirenas. Entonces vemos a Cécrops o a Cécrope con esta cola acuática y sin embargo el torso humano. Pero este es el dios, perdón, este es el rey que da origen a Atenas precisamente, a la ciudad de Atenas. Entonces nos dice el mito que Cécrope había ofrecido, bueno, que había una disputa más bien entre Atenea y Poseidón. Ambos querían ser patronos de la ciudad de Atenas. Y Cécrope se las arregla para que sea Atenea, porque hacer una votación, Atenas es una democracia, entonces todos podían votar, pero había una mujer más. Entonces, obviamente, las mujeres votaron por Atenea, los hombres votaron por Poseidón, pero como había una mujer más, entonces quedó Atenea. Obviamente, eso no le gustó a Poseidón y es donde se desarrolla el mito del aguador, precisamente, porque Poseidón les va a inundar la ciudad, la parte baja de la ciudad, y entonces ahí se relaciona, pues, en ocasiones a este Cécrope con mm, con el signo del aguador también. Una vez que las mujeres ganan la votación, puesto que en aquel momento todos tenían derecho como ciudadanos a ejercer su voto, a partir de ahí se les niega el voto a las mujeres, precisamente por esa razón, porque ellas fueron las que le dieron el voto a la diosa Atenea, y así es como Atenas se convierte en un protectorado de la diosa Atenea. Y obviamente a Poseidón no le va a gustar, ¿sí? Entonces, como vemos, este Cécrope se le relaciona con el encargado, pues, de elegir esa patrona de la ciudad. Y eso obviamente enfurece a Poseidón y envía esta inundación a esta llanura de Atenas. Atenas tiene partes muy altas, pero tiene una parte baja que es inundada. Aquí vemos en la ilustración a Poseidón con su tridente del lado izquierdo, Atenea del lado derecho, y a Zeus viendo cómo se disputan el patronato de la ciudad de Atenas. Y entonces otro mito por ahí relacionado también con Acuario, Poseidón inundando Atenas, de ahí también se deriva pues esa visión de, de un diluvio que aparece en todos estos mitos acuarianos. Más adelante, el propio Ganimedes se convierte en dios de la lluvia porque la tierra pasaba por una sequía importante y Ganimedes, pues recordando que era su lugar de origen, que él había sido originalmente terrestre, él le ruega a Zeus que le deje servir a la humanidad provocando lluvia, así obtiene su permiso y se convierte también en el primer mortal en ser divinizado, antes que Heracles, antes que otros antiguos eh, héroes que fueron divinizados, pues Ganimedes fue el primero en pasar a ser constelación, el primer joven, primer humano
que llega a ser una deidad, y en este caso la deidad de la lluvia, ¿sí? Entonces, a partir de haber salvado a la humanidad de esa sequía, pues empieza a ser reverenciado como Acuario, el dios de la lluvia, y Zeus lo ubica en las constelaciones. Y sí es el primer mortal en alcanzar la inmortalidad, en ser deificado, en ser un dios. Esto posteriormente se convertía en una costumbre, inclusive entre los romanos, cuyos emperadores al morir se convertían en dioses, pero bueno, todo empieza precisamente con este personaje, con Ganimedes, que es el primer humano en convertirse en dios en las mitologías griegas antiguas. En otra antigua adaptación también griega, se corresponde con ese diluvio universal. Acuario es el responsable de inundar al mundo en el diluvio universal. Y esto se relaciona con otro mito, con otro personaje, Deucalión. Deucalión es, dijéramos, el Noé griego, el Utnapishtim de los mesopotámicos. En Grecia se llama Deucalión, que junto con su esposa Pirra se salvan del diluvio universal enviado por Zeus, en esa versión de los griegos del diluvio, que como decíamos es común, es el mito en todos los antiguos culturas. Entonces, Zeus decide poner fin a la edad de bronce, y Deucalión, por consejo de Prometeo, su padre, construye un arca. Es más bien una especie de cofre la que construye, de acuerdo con las versiones griegas del mito. Se meten ellos al cofre, se salvan de la inundación, y son los únicos o de los pocos humanos, algunos se logran salvar yéndose a las montañas, pero en general la tierra queda muy despoblada después de este evento, y ellos son los encargados de repoblarla, un poquito a la interpretación del Noé. Aquí no habla de animales, simplemente son ellos dos, pero vemos que el mito aparece pues en muchas culturas en todo el mundo, no solo en la antigua Europa, también en el resto del mundo se habla de este tipo de diluvios. Bien, entonces, y aparece Prometeo también en este mito. Prometeo es un personaje muy relacionado con Acuario también, no tanto desde el ángulo estrictamente mitológico. O sea, Prometeo jamás aparece en los mitos de Acuario, excepto en este, que es padre de Deucalión, pero la naturaleza acuariana está muy relacionada con Prometeo. A ver si nos queda tiempo de platicar un poquito de esta parte de cómo Prometeo o el mito de Prometeo se relaciona de alguna manera con la forma en que actúa la psicología de Acuario, aunque míticamente no se relacionen de maneras claras, excepto por ser el hijo de Deucalión. Entonces, bueno, Zeus provoca este diluvio, inunda gran parte de la Hélade, de esta parte de Grecia, y perecen todos los seres humanos, excepto unos pocos que sufrieron las cumbres de las montañas, y Pirra y Deucalión, quienes vemos aquí con cubiertas las cabezas con unas mantas y aventando piedras. Ahorita vamos a ver por qué sucede esto. Sí, después de 9 días, aquí no son 40, aquí son 9 días y noches navegando, termina el diluvio, la pareja regresa a tierra firme y deciden realizar este sacrificio en honor de Zeus. Para esto, Deucalión consulta al oráculo de Delfos sobre cómo repoblar la tierra, que se habían quedado sin humanos, cómo van a repoblar la tierra. Tal vez había algunos por ahí sobrevivientes en las montañas, pero no eran muchos. Entonces, el oráculo de Delfos les da una sentencia muy interesante. Les dice que arrojen los huesos de su madre por encima de sus hombros. Y ellos, pues obviamente no interpretan. El oráculo siempre hablaba en estos lenguaje críptico, en este lenguaje difícil de entender. Y entonces ellos no alcanzan a entender de qué se trata, hasta que Deucalión, después de muchas reflexiones, entiende que su madre es Gea, que es la madre de todos, la madre tierra, y que los huesos de Gea pues, son las rocas. Entonces, por eso están aventando ellos piedras, se cubren sus cabezas con mantos y avientan piedras sobre sus hombros, y vemos cómo las piedras que van cayendo, pues se van gestando seres humanos. Aquí vemos algunos niños por ahí saliendo precisamente de estas piedras que ellos están aventando. En forma curiosa, como dice, se agacharon con sus cabezas cubiertas, levantaron las rocas, las arrojaron por encima de los hombros,
Las que Deucalión aventaba se convertían en hombres y las que aventaba Pirra se convertían en mujeres. Entonces, como fueron ellos repoblando la tierra de acuerdo con este mito. Y Deucalión posteriormente también fue conocido como el hombre que está, o el joven que está representando la constelación de Acuario, por la gran cantidad de agua que cayó durante el gobierno de Deucalión en esta parte del mundo. Bien, pues, otro mito relacionado con Acuario, que algunas mitologías representan a Deucalión como el aguador, otras a Ganimedes, y en fin, hay varias versiones pues que nos dicen cómo es que aparece la constelación de Acuario, varios mitos. Otro más, Odiseo también es relacionado con la constelación de Acuario, se relaciona con la figura mitológica de Odiseo, Ulises, como lo conocieron posteriormente los romanos, rey de Ítaca, y bueno, su historia es narrada por Homero en la Ilíada y posteriormente en la Odisea. Esta parte de Odiseo o Ulises relacionado con el mito de Acuario es la que narra Homero en la Odisea. En la Odisea hay una parte en donde precisamente Odiseo visita al dios de los vientos. Y entonces ahí el dios de los vientos le ofrece una ánfora y ahí se relaciona precisamente con Acuario. Sí, la jarra de los vientos. Representa a Ulises, Odiseo, portando la jarra de los vientos. Entonces aquí vemos cómo en este mito o en esta versión del mito, pues lo que está derramando o la jarra que tiene Odiseo son vientos, es aire, no es agua, no es néctar, no es líquido, pues es aire. Entonces Ulises es el portador de la jarra de los vientos, que es entregada por este dios de los vientos, Eolo, cuando Odiseo lo visita en su reino, y contenía todos los vientos contrarios que podían impedirle su retorno a Ítaca. Entonces él solo se queda con el céfiro, el viento que lo va a llevar hacia Ítaca, y se queda con esa jarra. El problema es que sus navegantes, sus colaboradores, su tripulación, se imagina que en esa jarra lo que le ha dado Eolo son riquezas. Y entonces abren la jarra y se desatan los vientos contrarios a que él pueda llegar a Ítaca, y por eso se desarrolla toda la Odisea. Esto es muy al principio de la historia, cuando Odiseo va saliendo de Troya, vencedor de la guerra, y va a regresar a su reino después de 10 años de haber estado fuera en aquella famosa guerra desgastante por rescatar a Helena. Helena no era de Troya, se la rapta París y se la lleva a Troya. Pero claro, entonces, como lo menciona Fernando de Sabater en su maravilloso libro El fantástico mundo griego, él dice, no es que hubieran robado a Helena, es que hubieran robado la identidad de los helenos, la identidad de los griegos. Por eso ellos se van a rescatar a Helena. Y entonces, en ese retorno, cuando Odiseo está por regresar, pues pide al dios Éolo que le amarre todos los vientos que le sean contrarios, y su tripulación se encarga de desatarlos al abrir esta famosa jarra de los vientos. Entonces ahí es donde se desata todo el problema de Odiseo, y se tarda otros 10 años en regresar a Ítaca. Bien. Entonces, una pequeña parte de la Odisea que a veces pasa desapercibida, pero que es muy importante porque es lo que da eh, toda la dinámica del poema de la Odisea, es dado por el que se desatan esos vientos, y aquí nos aparece por primera vez una mención de Acuario con una jarra de vientos, y no con una jarra de líquido, como lo decían los mitos anteriores. Entonces Odiseo también está representado en ocasiones Acuario por esta jarra de los vientos. Bien, ya concluyendo, pues sabemos precisamente que Saturno está asociado con este signo con esta mitología, con este signo de Acuario en la astrología. Este Cronos, Saturno, siendo el dios regente tradicional, junto con Urano, Chelus, el cielo. Entonces vemos aquí dos regentes que ya lo veíamos en la lámina original de Jofra que vimos al principio, que aparecen tanto Saturno como Urano.
y ambos relacionados con el mito de Acuario. Y que vamos a ver un poquito de Urano y por qué Urano se relaciona precisamente con este signo. Sabemos históricamente que cuando se descubre Urano, allá por el siglo XVIII, por William Herschel, se empieza a buscarle una regencia en el cielo, en qué signo podría quedar. Algún astrólogo de la época menciona en alguna revista que Urano definitivamente está relacionado con algún signo de aire. Llega a él en conclusión. Dice, Urano seguramente está relacionado con algún signo de aire. Y propone, dice, posiblemente con el signo de Acuario. Con ese posiblemente, pues se convirtió posteriormente en un hecho de que Urano sea el regente de Acuario. Pero jamás hubo algo firme, serio para esto. Todavía con el tiempo ya le he encontrado muchas justificaciones y se queda como regente de Acuario. No voy a pelear eso, yo en lo personal trato de manejar siempre los regentes antiguos cuando hablamos de la influencia de los signos con los planetas, pero bueno, tampoco lo voy a mover de signo, no creo que tenga mucha afinidad o tanta afinidad con otros como lo tiene con Acuario. Pero es interesante ver la mitología de este nombre, Uranos para los griegos, cuya posible raíz sea Orsanoj, derivada a su vez del sustantivo orsó, que en sánscrito es Barsa y que quiere decir lluvia. Entonces vemos cómo Urano también es un dios de lluvia y eso lo relaciona también con este mito que estamos viendo de la constelación de Acuario. La raíz de esta palabra orsó sería ers, que es humedecer, gotear, y en sánscrito, del derivado de Barsa, pues Barsati, que es llover. Entonces, así Urano podía representar algo así como el hacedor de lluvia o el que fertiliza, y lo vemos ahora relacionado con el dios Api, que era el dios de la fertilidad en Egipto. Lo vemos relacionado con los mitos mesopotámicos de un aguador, de las lluvias, de los diluvios, en fin. Vemos cómo, pues, Urano sí podría estar muy relacionado con Acuario desde la perspectiva de la etimología del nombre, ¿no? Como un hacedor de lluvia. ¿De dónde nos viene la lluvia? Pues del cielo precisamente. Entonces, por eso Urano, el dios del cielo, está relacionado pues con el hecho del evento de la lluvia y que en aquellos tiempos pues se daba durante la época del famoso aguador, durante la época que nosotros conocemos ahora como enero. Bien, vamos a concluir ahora con otras visiones de los aguadores en otras culturas. Bueno, ya vimos un poquito de la mesopotámica y diferentes culturas, la Sumeria, la Acadia. Vimos bastante de Grecia. Vamos a ver un poco de la India. Sí, en la India, en la mitología de la India, el primer Kumbha. Kumbha es el recipiente, es la vasija. Ya lo veíamos en hebreo también, esa vasija representa al aguador. Kumbha fue creado por Prayapati con motivo del matrimonio de Shiva. Entonces vemos cómo también es un mito primitivo, cosmogónico, primigenio, o sea, Shiva uno de los dioses creadores. Bueno, es el dios destructor, pero forma parte de la Trimurti, de los tres dioses principales. Así es que Prayapati fue el primer Kumbhara. Kumbhara es el alfarero, el que hace la vasija. Nos vemos cómo vuelve a aparecer este mito relacionado con vasijas, y como vasijas vemos la necesidad del vacío, puesto que el vacío es precisamente lo que le da valor a la vasija. No el que esté llena de algo, sino que esté vacía para que pueda servir de contenedor. Entonces, el primer alfarero, el primer hacedor de kumbhas, el primer hacedor de vasijas, de Prayapati, de acuerdo con el mito de la India. De hecho, el nombre de la constelación de Acuario o del signo de Acuario en la India es Kumbha, precisamente. Entonces, por eso empezamos por ahí esta presentación de la visión de hindú de la constelación de Acuario. Otro mito nos dice que la primera vasija fue creada por Vishvakarman con motivo de la agitación del océano para el primer Amrit Sankar. Amrit Sankar es una especie de bautismo. Sí, pero esta agitación del océano y esta primera agitación del océano está relacionada con el avatar Kurma, el avatar tortuga que se sumerge en el océano cósmico y entre los dioses y los demonios jalando a Sisha. Sisha es la serpiente sobre la que duerme Shiva.
y que se enreda su cola en el monte que está encima de la tortuga curma. Entonces ellos están jalando a la serpiente que funciona en una especie de cuerda. Los dioses y los demonios la jalan y precisamente de esa primera agitación del océano surge el Amrit, precisamente. El Amrit es el néctar de los dioses. ¿Y dónde está el Amrit? Pues en un kumba, en una vasija. Entonces ahí es donde surge precisamente la famosa leyenda del Kumbha Mela, precisamente. ¿Sí? Kumbha representa el signo zodiacal de Acuario, está regido por dos planetas importantes, al igual que en la astrología occidental, solo que ya son planetas diferentes, uno es Saturno, otro es la cabeza del dragón, que para ellos es un planeta, es el planeta que provoca los eclipses. Entonces, eso es como ellos lo interpretan en la mitología de la India. Y como decíamos, Kumbha está asociado con el Kumbha Mela, que ocurre cuando el planeta Brihaspati se muda a Acuario. Esto es Júpiter entrando a la constelación de Acuario. Brihaspati, también llamado Guru, en la Jyotish, en la Jyotisha, que es la astrología de la India, la astrología védica. Entonces, cuando Brihaspati entra al signo de Acuario, entonces tenemos la celebración del Kumbh Mela. Kumbh Mela deriva pues de esta agitación que decíamos del océano cósmico, en donde es rescatada la feminidad perdida también, o sea, aparece por ahí una diosa que estaba perdida, aparece el Amrita o el Amrit, que decíamos que es este néctar que hace a los dioses inmortales. Obviamente, como el pleito fue entre dioses y demonios, pues entonces los dos están peleándose el Amrita, están peleándose la vasija, el Kumbha, que contiene este néctar. Lo toma uno de los dioses, este dios da 3 brincos sobre la tierra, sobre la India, antes de irse al cielo, y en cada uno de esos, otros dicen que derrama 3 gotas de la Amrita en 3 ciudades diferentes. De esa manera, el Kumbh Mela en la India se desarrolla cada año en una ciudad diferente, porque son las 3, y se van turnando, dijéramos, cada año, porque se celebra cada año, pero cada 12 años tiene que caer en la principal ciudad, en el Ganges, y hacerse en Benares, y hacerse ahí el gran Kumbh Mela de cada 12 años, cuando Júpiter llega a la constelación de Acuario. Y en un poquito también de la mitología del Kumbha en la antigua tradición védica. Bien, en Mesoamérica también tenemos dioses de la lluvia, en este caso Tlaloc. En América tenemos al dios Tlaloc, que celebraba sus fiestas en la veintena. Aquí en los calendarios mexicas los meses eran de 20 días. En la veintena, el mes que va del 12 de febrero al 3 de marzo, alcanzando pues una parte de lo que conocemos ahora como el signo de Acuario, las fechas del signo de Acuario también. Entonces vemos cómo coincide un poquito, no del todo, pero sí coinciden algo las fechas. Para los mayas, el dios de la lluvia era Chac, que celebraba en enero entre el 12 y el 21, también muy al final, o muy al principio, mejor dicho, del signo de Acuario en el occidente, pero en las tradiciones que nosotros manejamos. Pero vemos que también hay dioses de la lluvia en estas antiguas culturas, y eran dioses de la lluvia y dioses del trueno también. Por ejemplo, para los aztecas, el dios Tlaloc tenía 4 representantes, los tlaloques, uno en cada punto cardinal, y cada uno representaba un tipo diferente de lluvia. Hay diferentes tipos de lluvia, y los tlaloques rompían jarros. Volvemos a la idea del jarro entre estos dioses. Rompían jarros, el rompimiento del jarro era el trueno, y la caída de la lluvia era lo que se derramaba al haber sido roto el jarro. Y también los tlaloques eran jóvenes, eran niños también. Entonces va a aparecer esa imagen del joven en este mito, ¿sí? Y esta imagen del jarro también en este mito, inclusive en América. Bien, Chac, por otro lado, también tenía sus 4 Chacs, eran 4 dioses, 5 en realidad, porque había 4, uno en cada extremo, uno en cada punto cardinal, y el central, el gran dios Chac. Nos ve muchas similitudes en esto, ¿sí? Eran representados, como decíamos, por 4 deidades menores, cada una correspondiente a uno de los 4 puntos cardinales. Para los Chacs, tenían cada uno de los 4 puntos cardinales tenía un color diferente, y el del centro tenía otro color. El Chac del este
estaba representado por el color rojo, el Chac del oeste por el color negro, el Chac del sur por el color amarillo y el Chac del norte por el color blanco, representando la salida del sol el rojo, el mediodía, el blanco en el norte, el, la puesta del sol con el negro en el oeste, y el sur representaba el color amarillo, eran los colores que daban, el Chac del centro era verde. Y curioso porque también en China tenemos al rey dragón y también existen 4 reyes dragón, uno para cada punto cardinal con diferentes colores, pero también existen 4 reyes dragón. Para la primavera en el este, es representado por el azul o el verde, recordemos al Api egipcio que era azul verdoso también. Para los chinos, el dios dragón del oeste es blanco y representa el otoño. Para ellos, el dios del norte, el rey dragón del norte es negro, representa el invierno. Y el sur es el dios rojo y representa el verano. La parte final del verano está representada por el dios dragón del centro y es de color amarillo. Entonces vemos cómo, pues, aunque los colores son diferentes, pero de alguna manera están relacionados tanto en América como en China. La idea de 4 dioses en los extremos y uno en el centro es tanto maya como china. Y los nombres son un poquito diferentes y todo, pero bueno, hay diferentes mitos relacionados con estos dioses de la lluvia. Hay muchos más dioses de la lluvia, no son los únicos, pero bueno, son los más representativos y vemos cómo las celebraciones coinciden mucho en cuanto a fechas con el famoso dios Ganimedes, este dios de la lluvia, representante del signo de Acuario en la antigua Grecia. Bien, con eso concluyo esta presentación respecto a los dioses del agua y relacionados con el mito de Acuario en diferentes culturas. Y bien, queda abierto pues el derecho a palabra por si quieren hacer comentarios, preguntas, sugerencias. Les agradecemos aporte a nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología su atención esta tarde y dejo de compartir para que sigamos adelante a ver qué nos quieren preguntar por ahí. Aquí ya está Fernando, bienvenido. Excelente, Miguel, excelente presentación, como siempre. Oye, yo tengo esta duda, ya me adelanté a todos, perdón, pero vi que estaban medio lentos mientras se animan. Bueno, ahí en Acuario estamos viendo, en Ganímedes, estamos viendo la homosexualidad. Y la homosexualidad pues, que siempre ha existido, ¿verdad? Y que en todas las culturas se ve, pero esto quiere decir que tanto los signos de Acuario como el signo de Sagitario son personas que no tienen prejuicios en relación al sexo, que no son, que aceptan muy bien a las personas que tienen diferentes formas otras formas de este, en la cuestión sexual, de otras preferencias, o sea, que no discriminan a las personas que tienen otras preferencias, o cómo lo puedes interpretar tú. Definitivamente Acuario tiene esa apertura, es más open mind, psicológicamente pues son personas que de alguna manera entienden las cosas de maneras distintas a lo convencional. O sea, Acuario tiene esa característica, no siempre es no convencional, siempre es diferente, va en contra de las estructuras, va en contra de lo establecido. Entonces, si lo establecido es una relación heterosexual, obviamente Acuario pues es más abierto en ese sentido. También está representado por un joven. En la juventud tendemos a tener menos prejuicios porque no se nos han desarrollado tantas ideas. Entonces, también esa representación de un joven, en donde el joven, a final de cuentas, se deja llevar por su naturaleza y su naturaleza, pues, no necesariamente está inclinada en un sentido o en otro, vamos. De niños vemos que no existe diferencias claras entre el niño y la niña. Entonces, por eso está representado también por un muchacho
efectivamente ya definitivamente o definidamente hombre, pues masculino. Ujú. Lo vemos a un imberbe, lo vemos a un, ni siquiera las imágenes ni siquiera lo muestran con vello público, o sea, está totalmente niño, básicamente, ¿no? Entonces, en un momento en el cual hay mucha más naturalidad en las cosas, ¿no? No tenemos ese tipo de prejuicios. Entonces, creo que sí tiene que ver con esa visión, como decíamos, psicológicamente las personas de acuerdo tienden a ser más liberales en cuanto a su forma de pensar, no se Y, ta- escandalizan, dijéramos. y No se también escandalizan. Sagitario. Sagitario también tiene algo de eso, pero pues al final de cuentas los escorpios llegan a ser tan intensos que en ocasiones también tienen ese tipo de necesidad de explorar pues las polaridades y Ujú. de cómo funcionan. Entonces, hay varios signos que están relacionados con esta idea de permitir, no dijamos de promover, pero sí permitir y verlo como una expresión más de la naturaleza humana y no Oye, encasillar, no guardar, no poner etiquetas. ¿y podría esto extenderse a quien tenga un Urano fuerte o un Júpiter fuerte, ya sea domicilio o exaltado o angular? Ciertamente, ciertamente, en ocasiones nos encontramos personas mucho más relacionadas o mucho más abiertas en este sentido cuando tienen a Urano fuerte. Ya sea en Acuario, en Géminis o angular, ¿verdad? Angular sobre todo, porque Urano en Acuario, pues, ¿quién? O sea, ahorita Claro, claro. nosotros nacimos Bueno, en Leo, Urano en Acuario, pues son muy avanzados en edad o no han nacido. O sea, el maestro de la Ferrir tiene Mercurio y Urano en conjunción en Acuario, ¿te acuerdas? sí, por eso digo, ya son personas o de edades muy avanzadas, quedan pocos, o bueno, todavía no nace la siguiente generación de Urano en Acuario todavía, porque ahorita apenas va por... Ya nació, ya pasó Tienes Urano por razón, Acuario, ya ya Acuario, está en tienes Tauro. razón. Son jóvenes, sí, cierto. Son jóvenes, sí. Porque sí, tienes razón, Sí, está ya está pendiente, falta mucho, ¿verdad? Urano en Acuario, sí, es verdad. Excelente. Bueno, pues muchas gracias. Ya no intervengo más para que darle oportunidad a los demás. Gracias. Ah, ampliando un poquito lo que comenta el maestro Fernando, pues en sus cualidades armónicas está que son independientes, autónomas, revolucionarias, fraternales, o sea, se presta para todo eso. La diversidad para ellos no es algo muy prioritario ni importante en sus vidas, así lo entiendo. Gracias, Miguel. Gracias, Fer. Gracias. Y hay más que quiera hacer uso de la palabra, por favor, abra su micrófono. Yo No, solamente, bueno, muy bien. yo solamente quiero comentar toda la explicación me pareció tan increíble que también cuando mencionó lo de que ya lo había oído anteriormente, lo de Zeus y, y de Acuario, de que se lo llevaba y todo, y yo me ponía a pensar, pero la explicación estuvo tan clara que las respuestas salen todo, las respuestas se van dando conforme va explicando. Y muchísimas gracias. Y ahorita también con todo ya el toque final que dio el maestro Fernando, pues todo queda muy, para mí, muy claro. Y muchas gracias por abrir mi mente cada día más. Gracias. Gracias, Lourdes. ¿Tiene alguien más que quiera tomar la palabra? Sí, buenas tardes a todos. Hola, bien. Profesor, qué bonita clase, muchas gracias, siempre nos inspira. Este, ¿Cómo relacionaría usted el regente de Acuario con el clásico, con este mito de Ganímedes? Qué interesante. En realidad no encuentro una forma importante o clara de poder relacionar a Saturno con Ganimedes. Ganimedes, al final de cuentas, es hijo de un rey del rey de Troya. Habría que analizar a ver si Saturno tendría algo que ver con la formación de Troya. No sé, esa parte del mito no la conozco. Tal vez por ahí aparezca algo.
no podría dar una respuesta clara en este momento. Sería cosa de investigar un poquito, a ver cómo es que Saturno se relaciona con este personaje, puesto que Saturno habla de lo viejo, y tanto Zeus como Ganimedes habla de lo joven, porque Zeus, Jove, de ahí precisamente deriva la palabra de joven, de Jove, que es el Júpiter el Zeus, pues, de los antiguos romanos, Jove. Entonces, pues son antagónicos, pues, porque Zeus representa la juventud, Ganímedes es un joven muy joven, y Saturno representa lo contrario, precisamente representa lo tradicional, lo estructurado, lo rígido. Entonces, es interesante ver en qué forma la polaridad se puede relacionar en este mito. No encontré nada relacionado con eso mientras investigué, pero me parece una buena pregunta. Habría que analizarlo un poquito más. Lo único en común es la rebeldía, ¿verdad? Pues sí, sí, o sea, al final de cuentas, pues Saturno al final de cuentas está opuesto, o sea, está confrontado con Urano también, porque pues el que lo castra. Y sin embargo, Saturno cuando hace eso es un dios joven, es el más joven de los titanes. Y siendo el más joven de los titanes, ya se representa como un dios viejo, además. Entonces, es una dualidad interesante esa de Saturno, de siendo un dios, el más joven de los titanes, siempre se representa como un anciano. Entonces, ¿cómo están los demás titanes? Pues, Y es rebelde porque también a él lo iban a destronar y entonces él se rebela pues, contra ese designio se y quiere revelar. se los traga para tenerlos controlados y no se le vayan a salir. Volvemos al tema de control, que es muy Saturno. O sea, es decir, yo los tengo aquí, yo aquí los veo crecer, güey, aquí crecen dentro de mí, pero aquí no se me salen del redil hasta que el destino se tiene que cumplir, ¿no? Y entonces aparece Zeus, se los camotean por ahí, no lo dejan que se lo trague, se traga la piedra, y entonces, de hecho, en Grecia existe esa piedra, o sea, la piedra que vomitó Saturno, está ahí, que existe ahí, es el mito que ahí está la piedra que fue la primera que vomitó Saturno, cuando tuvo que expulsar o regurgitar a los otros dioses. ¿Puedo opinar un poquito con todo lo que me han enseñado y todo lo que me están diciendo y que me llega a la mente? Yo pensaría que Saturno es todas las ideas viejas, todo lo que estaba comentando hace rato de los prejuicios y todo lo que traemos ahí que no nos deja crecer. Y ya Gamides es el que ya se revela y sale y dice, ¿sabes qué? Pues uno necesita abrir nuestra mente y respetar, pues ahora sí en este caso que las preferencias o las decisiones de los demás y que salga mm, que nos renovemos, que salga todo lo nuevo que tenemos y no es quedarnos estancados también en lo viejo, perdón, pero me vienen cosas así con todo lo explicaciones que nos dan. Pues sí, son interpretaciones interesantes, gracias. Oye, Miguel, ¿y tú te sientes uraniano por ser acuario? En muchas partes sí, respecto al tema tolerancia, definitivamente, tengo amistades de esa comunidad, pues no tengo problemas con eso. En alguna ocasión tuve una experiencia de que se acercó, esto apenas estaba muy en pañales hace muchos años, se acercó un joven y me pedía consulta y al presentarse me da su nombre y me dice soy gay. Y yo así como que me conflictué, no por el hecho de que me causara problemas que él fuera gay, sino porque tenía que decírmelo. Que ¿por qué me lo tienes que decir? O sea, no es que hay gente que tienen problema, le digo, pues yo tengo problema con que me estés queriendo decir algo que para mí no tiene importancia, o sea, tú eres una persona más, un ser humano, vienes a pedir una asesoría, yo, pues, si te puedo ayudar con todo gusto lo voy a hacer, y tu inclinación es tuya simplemente, o sea, no tengo problemas con que tengas esa inclinación. Digo, he tenido pues, contacto, amistad con personas de esa comunidad, respeto mucho, no tengo problemas con eso. Es cierto, también, aunque sí me siento acuariano en muchos sentidos, también tomo en cuenta que tengo 3 planetas en Capricornio, entonces eso es un conflicto interior por ahí que eventualmente se ha ido, pues de alguna manera
solucionando, afinando y entendiendo las dos naturalezas, vamos, la parte acuariana que no me cuesta trabajo y la parte rígida también del Saturno, de mis planetas en Capricornio, que a veces reflejo mucho, me dicen, es que tú eres Capricornio. Pues a lo mejor en la forma, en la exterior, en lo que represento, en lo que aparento, pero en la forma de pensar soy muy Acuario, definitivamente. ¿Tiene alguien más que quiera participar? Yo veo, Miguel, que el ser, el ser uraniano o el ser acuariano, este, pues tenemos varios maestros que son acuarianos o uranianos, de dos acuarios que yo conozco, maestros gurús, quiero decir, eh, no les gusta que les impongan cosas, no les gusta algo que les gustaba de repente, cuando se vuelve obligación, deja de gustar. ¿Cómo ves tú eso? Muy acuariano, muy acuariano. O sea, si Acuario dice, esto me gusta y lo voy a hacer por gusto, pero si me lo quieren imponer, aunque me guste, no lo hago, porque me quieren imponer y eso no, eso es en contra totalmente de lo acuariano, de lo uraniano, somos muy rebeldes en ese sentido. O sea, yo puedo decir, ok, me gusta hacer esto, pero si lo tengo que hacer a fuerzas, ya no me gusta. Sí, a mí me pasa eso. Tengo Urano en Géminis y me pasa mucho eso. Cuando es por obligación, no. Pero cuando se trata de hacer cambios, pues, híjole, voy por delante. Bueno, alguien más quiera platicar, por favor. ¿Alguien Anímense. más? Una pregunta. ¿Eso quiere decir entonces que un Urano en el medio cielo sería una persona uraniana? Habrá elementos uranianos en su naturaleza, ciertamente. Habrá que ver si no está en cuadratura con el ascendente, lo cual lo haría muy rebelde, uranianamente, pero rebelde. Ah, ok. Porque el ser uraniano o ser acuariano, pues, como yo insisto mucho, o sea, cada quien lo interpreta a su manera. La rebeldía está ahí presente, pero hay formas de vivir la rebeldía. Hay quien puede decir, voy en contra de esto, pero lo puedo respetar, ¿sí? Y ahora quien dice, Ajá, voy en contra de esto, soy un activista y quiero que esto se tumbe. Pues el caso, por ejemplo, de las corridas de toros, ¿no? Que en lo personal como acuario, en fin, viniendo de una familia, mi abuelo era adicto a las corridas de toros, no se perdían la temporada en la televisión. Eh, Jamás fui afecto a las corridas de toros y muchas otras cosas me influyó mucho mi abuelo y se las acepté y lo hice parte de mi naturaleza, pero esa parte jamás, o sea, pero siempre con respeto de decir, ok, al que le guste, pues adelante. No soy ningún activista en ese sentido, aunque no me gustan las corridas de toros. usted lo tiene en el medio cielo. No, yo no tengo, tengo Urano en la casa 5, ni siquiera está fuerte, lo que pasa es que soy sol acuario, eso sí. Ajá. Yo fui a una corrida de toros, fue la primera y la última. Pues, tenía yo 20 años, aún no era yo vegetariano y no me gustó el maltrato. Yo digo que ahí fue mi Urano en Géminis que no me gustó, dije yo, qué horrible. Lo mismo me pasó en una pelea de gallos, lo único que me gustó es que la cantante que fue Irma Serrano a cantar pero de ahí fuera yo digo, qué crueldad, ¿no? Y yo no era vegetariano siquiera, pero ese Urano ahí se me manifestó. Sí, yo lo digo, hay personas que en esa incomodidad se convierten en activistas, ¿no? Y hacen movimiento y dan firmas y todo. Y hay quienes simplemente decimos, ok, no me gusta, acepto que a alguien lo pueda gustar y lo respeto, pero no voy a compartir con él ese gusto. Le puedo compartir otras cosas, pero eso no. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que ya hemos agotado el tema, ya está. Ya va, yo quería preguntarle otra cosa. ¿Y si está en el fondo cielo? Ah, Zulaya, tú ya quieres toda la interpretación, ¿verdad? En el fondo del cielo, mire, por lo general
Urano muy abajo, en el fondo cielo, en la casa 4, o en la cúspide, o sea, en lo que es la cúspide de la 4 del fondo cielo, son personas que son muy desapegadas de la parte del hogar, o sea, buscan liberarse rápidamente de casa, ¿no? Si no se salen, no, no coinciden con la forma en que se les está educando, son rebeldes con los padres, y lo más seguro es que estén buscando la manera de salirse lo más pronto posible de ahí. Ah, ok. Gerardo Motoa lo tiene exactamente en el fondo del cielo. Urano en Cáncer, pero ahí en el fondo del cielo. Él es Acuario Es y ese Acuario. Urano fuerte ahí, y llegó un momento que dijo, ya no. Y se salió de lo que era su casa. Se salió de su casa y se salió de la GFU con el grado del gurú y se cortó el cabello hasta totalmente. Sí, Totalmente se rapó la cabeza. contrario. Es la Bien, rebeldía, porque muchas veces estando en el fondo del cielo puede estar en cuadratura con la ascendente, y es lo que digo, marca personas muy rebeldes. bien, pues miren, vamos a terminar Bueno, ya pues, nuestra plática del día de hoy. Ya estamos sobre el tiempo, gracias. ya nos pasamos hasta 10 minutos, creo. Pero pues como siempre, Miguel, muchas gracias, muy amable, muy bonita exposición, muy bien documentado. Y pues eres un excelente expositor, tienes un talento innato. A nombre del Colegio Internacional de Profesores de Cosmología, pues te agradecemos mucho y ya despedimos la transmisión. La próxima semana tendremos nuestra plática sobre Capricornio que la dará el profesor David Jerónimo. Que pasen buenas tardes, buen provecho.